Cree que el capital humano es un sustituto perfecto del capital físico, es una idea que no es sostenible en la práctica, ¿no? Por ejemplo, mi persona no es equivalente pues a esa computadora con la cual estamos haciendo la clase. Para tal motivo vamos a considerar una economía donde hay dos sectores, uno donde se producen bienes físicos, tipo la computadora, que se puede utilizar como bien de consumo o de acumulación, la inversión de capital, la inversión. Y otro sector donde se produce capital humano, ¿no? Tipo los profesores, ¿no? Los estudiantes, los que van a ser profesionales. Para ello vamos a plantear la función de producción ahora en ese sentido, ¿no? Vamos a decir que el producto I, que se puede dedicar tanto al consumo como a la inversión, ¿no? Va a responder a la siguiente expresión: A por K a la alfa por H a la 1 menos alfa, y acá le vamos a poner subíndice I e I a ambos lados, ¿no? Donde cada I es la cantidad de capital que se dedica a la producción de bienes físicos. Recuerden, esto es consumo más inversión, y la inversión es sencillamente K punto más delta de K. Y acá vamos a hacer alusión a la depreciación también del bien físico, delta K. ¿Ya? En tanto, la producción de capital humano va a venir dada por la expresión B por K de H a la eta, H de H a la 1 menos Z, y esto sencillamente se dedica a la acumulación de capital humano y a reponer la fracción delta de H de capital humano que se deprecia. No, notes entonces que tenemos una tasa de depreciación para el bien físico y una tasa de depreciación para el capital humano, ¿no? Esto básicamente obedece a distintas razones como el olvido, ¿no? La obsolescencia tecnológica, la muerte de las personas. Obviamente el capital humano es incorporado en las personas y una vez que éstas se van, ese capital humano se pierde. Vamos a tener también las siguientes identidades, que H va a ser igual a H de I más H sub H, y K es igual a K de I más K de H. Eso representa la cantidad del capital físico que se dedica a producir más del bien físico, que es el bien I, y la cantidad del capital que se dedica a producir capital humano, ¿no? Piénsense, por ejemplo, en las aulas de una universidad, representan el estado de capital donde se produce capital humano principalmente. Y lo propio pasa con H, ¿no? Es el capital humano, puede ser expresado en términos de tiempo o de alguna otra unidad, pienses en número de ingenieros, número de profesionales. En general, una parte se dedica a producir el bien físico y la otra parte se dedica a producir más capital humano, ¿no? Esos serían pues docentes universitarios, docentes en general, etcétera. Acá vamos a hacer una pequeña ya, operación. Si dividimos todo esto en RH, esto me da 1, obviamente. Y si dividimos también cada uno de esos términos en RH, ¿ya? Y si a esto lo llamo U, esto va a ser equivalente a 1 menos U, ¿no? Entonces, yo puedo expresar de esta manera que H de I es U por H, y H de H es 1 menos U por H, ¿no? Donde U es la fracción del capital humano dedicado a la producción de bien físico, y 1 menos U es la fracción del capital humano dedicada a la producción de más capital humano. Si yo reemplazo esas restricciones ahí y despejo, por ejemplo, K punto se convierte en A por K I a la alfa y H I a la 1 menos alfa menos C menos delta por K.
¿no? Y h punto sería equivalente a b por k de h a la eta por h de h a la 1 menos z menos delta de h por h. Acá podemos aprovechar los supuestos donde h de i es igual a u de h. Entonces esto yo lo puedo reescribir como u por h a la 1 menos alfa, y esto acá lo puedo escribir como 1 menos u por h, todo eso elevado a la 1 menos eta. Esa es la letra griega eta, ¿no? Y esto le estamos restando menos delta de h por h, y esto era delta de i por k. ¿Ya? El otro supuesto simplificador que vamos a hacer dentro del planteamiento de las restricciones es que alfa es mayor que eta, es decir, la producción del capital humano es más intensiva en el uso del propio capital humano. En ese caso 1 menos eta sería mayor que 1 menos alfa, ya, de lo que es el uso del capital humano en la producción del bien físico, ¿no? Es decir, yo uso más intensivamente el capital humano en la producción de capital humano antes de lo que se usa en comparación en la producción del bien físico. Y acá vamos a hacer un supuesto incluso aún más simplificador, ¿no? Vamos a suponer que eta es igual a 0, de manera que k sub h a la 0 desaparece en el modelo, y esto me queda sencillamente a la elevado a la 1, ¿no? b por 1 menos h por u. Y si yo no utilizo capital físico en la producción del capital humano, yo tendría entonces que k es igual a k sub i, ¿no? Entonces puedo prescindir de su índice acá, ¿no? Y tener la función expresada ahora en esos términos. Recuerden que a mí me interesa siempre trabajar estos modelos en términos per cápita. Entonces lo que voy a hacer es dividir todo entre L, eso es como dividir entre L a la alfa, eso como dividir entre L a la 1 menos alfa, entre L y entre L acá, ¿no? Entonces esto, recuerden, se va a convertir en k punto más n por k, ¿no? Y acá vamos al ratio h entre L, lo vamos a llamar h minúscula, ¿ya? H minúscula va a ser igual al ratio h entre L. ¿Ya? Este es el capital humano en términos per cápita, ¿no? Es una medida para, generalmente usamos para comparación, ¿no? Normalizamos, ¿no? Por ejemplo, podemos pensar el número de profesionales por cada 1000 habitantes, número de ingenieros por cada, no sé, 1000 habitantes, etcétera, ¿no? Eso va a ser obviamente una medida de stock, ¿no? De nivel. Por tal motivo, esto va a ser equivalente también a h punto más n por h, ya haciendo el símil con la forma como obtuvimos esto de acá. Bueno, ¿qué pasa cuando reemplazamos eso de esa manera, ¿no? H punto más n por h. Ya despejamos acá k punto, y eso se convierte en a por k minúscula a la alfa por u por h a la 1 menos alfa menos c y menos n más delta, es el más delta de i, ¿no? Este n que pasa restando acá, y acá factorizo por k minúscula, ¿no? Y acá se convierte en h minúscula, sería igual a 1 menos u por h minúscula menos n
más delta de H por H min. Finalmente, el último supuesto es suponer que las tasas de depreciación delta de I es igual a delta de H igual a delta. Por tanto, yo puedo prescindir de estos subíndices de acá y eso me va a aliviar bastante el álgebra en ese problema, ¿no? El problema va a quedar planteado ahora como la maximización de la función de utilidad, ¿no? Con la que hemos venido trabajando ya repetidas veces en este curso. El integral desde 0 hasta infinito de e a la menos rho menos n por t por c a la 1 menos teta menos 1 entre 1 menos teta diferencial de t sujeto a esas dos restricciones de acá. Entonces voy a tener que plantear un multiplicador de Lagrange tanto para esa restricción como para esa restricción de acá, ¿no? Voy a tener que identificar las variables de control y las variables de estado en ese problema y hacer las condiciones de primer orden respectivas. Por tanto, el hamiltoniano va a tomar ahora la siguiente forma. H, en este caso este es el hamiltoniano, vamos a ponerlo si quiere más grueso para, ¿no?, saber que no estamos hablando del capital humano en ese caso. Debe ser igual E a la menos rho menos n por t por c a la 1 menos teta menos 1 entre 1 menos teta. ¿Ya? Acá vamos a utilizar la misma notación que usamos en las diapositivas. Vamos a decir que nu va a ser el multiplicador asociado a la restricción para el capital, ¿no? Y esta es A por K a la alfa por U por H a la 1 menos alfa menos C menos N más delta por K y más lambda para la segunda condición. 1 menos U por H menos N más delta por H y cerramos paréntesis. Y tenemos que plantear nuestras condiciones de primer orden a continuación. Entonces, la primera condición va a ser respecto al consumo, que va a ser la variable de control, y esa condición nos dice la derivada de h con respecto a c igualamos a 0. La segunda condición va a ser respecto a la segunda variable de control, ¿no?, sobre cuál tiene poder de decisión el individuo. En ese caso esa variable va a ser u, ¿ya? Va a ser la fracción del tiempo que dedica el individuo o el individuo que posee el capital humano a producir más capital humano, ¿no? Esto es como un profesional que decide cuánto tiempo se va a dedicar a trabajar en la fábrica y cuánto tiempo se va a dedicar a la docencia, ¿no? Puede elegir u igual a 1, ¿no? Se dedica solo a la docencia. U puede ser también igual a 0, se dedica solamente a producir el bien físico, nada de clases. U puede ser 50-50, ¿no? La mitad del tiempo la distribuye entre clases y producir bien físico. Eso también lo igualamos a 0. La condición 3, la condición 4 serían las variables de estado. Recuerden, son las que llevan asociado el punto, ¿no? Me representan los stock en esa economía. Entonces, la condición respecto a acá se iguala al negativo de la negativo de la derivada de su multiplicador con respecto al tiempo, y la condición respecto a h, idem, ¿no? Sería menos lambda punto en ese caso. Vamos a desarrollar esas condiciones a continuación, ¿ya? Entonces, eso me va a dar el siguiente conjunto de condiciones, ¿no? La primera
va a ser muy similar a todo lo que hemos visto, e a la menos rho menos n por t por c a la menos teta, menos, en ese caso tenemos c solamente acá, ¿no? Entonces tendríamos menos z, y eso es igual a 0. ¿Ya? Acá le hemos tenido c aquí y c aquí. La siguiente condición es para u, ¿no? Entonces vemos que tenemos u aquí y también tenemos u aquí, ¿no? Al momento de hacer esa derivada, vemos de que esta se convierte en eta, que multiplica a 1 menos alfa por a por k a la alfa por h a la 1 menos alfa por u a la 1 menos alfa menos 1, u a la menos alfa, ¿no? Y eso sigue menos lambda por h, y eso debe ser igual a 0, ¿no? Acá tendríamos la derivada de esto con respecto a u es menos 1, entonces me queda menos lambda por h. Acá con respecto a k, tenemos k, lo tenemos aquí y lo tenemos aquí, ¿no? Y esa derivada se convierte en nu, que multiplica a alfa por a por k a la alfa menos 1 por u por h a la 1 menos alfa menos n más delta, la derivada de acá con respecto a k1, y eso es igual a menos nu punto. Y la última condición es con respecto a h, ¿no? Entonces, estos serían 4 rayitas y h lo tenemos aquí, lo tenemos aquí y lo tenemos aquí. Entonces, esa condición se convierte en nu, y eso que multiplica a 1 menos alfa por a por k a la alfa por u a la 1 menos alfa por h a la menos alfa, h a la 1 menos alfa menos 1, eso tenemos después más lambda, y eso multiplica a 1 menos u. Por acá me estaba faltando un término b, ya se me había quedado, ahora que recuerdo, la expresión se había quedado, entonces por acá el b también debe aparecer, ¿no? Entonces acá 1 menos u por b, menos n más delta. Y todo eso es igual a menos lambda punto, ¿no? Entonces ese sería el conjunto de 4 condiciones de primer orden con lo que vamos a trabajar el modelo. Ya acá no se ve tan bien, pero vamos a tratar de escribir un poco más.